Cuando Jesús llamó a Pedro en Lucas 5, 1 al 11, había estado pescando, pero infructuosamente. Toda una noche de labor no le había dejado rédito alguno. Jesús, sin embargo, sugirió que volviera a echar las redes, y Pedro accedió a esta sugerencia, aunque se mostró escéptico de que pudiera revertir el pobre resultado obtenido durante la noche. Cuando quiso recoger las redes, no lo pudo hacer por la cantidad de peces que había en ellas. Pedro, deslumbrado por esta demostración de poder, se tiró a los pies de Jesús y le pidió que se apartara de él. Jesús, sin embargo, lo llamó a unirse al grupo de sus discípulos. Así comenzó una aventura en la que vivió a lo largo de 3 años intensas y sorprendentes experiencias a la par del hombre que él mismo confesaría como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Caminó sobre el agua, fue testigo de la transfiguración del Señor y presenció incontables milagros obrados por Jesús. Su entusiasmo y pasión por la vida a la que lo llamaba el Señor creció con el paso del tiempo, a tal punto que terminó convirtiéndose en el vocero del grupo, el más osado de los 12. La culminación de estos 3 años, sin embargo, lo llevó a una de las más amargas experiencias de su vida. Cuando el Señor anunció a los discípulos en Mateo 26, 69 al 75, que todos se iban a apartar de él, Pedro se atrevió a declarar que, si fuera necesario, estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. El arresto de Cristo, sin embargo, reveló lo efímero de este compromiso. En 3 ocasiones, nos dice Mateo, cuando fue confrontado, el discípulo negó haber conocido alguna vez al Señor. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, Pedro lloró con profunda amargura. Después de resucitado, Jesús volvió a encontrarse con Pedro, en una escena muy similar a la de ese primer llamado. Juan 21:3 nos dice que él había invitado a sus compañeros a pescar. Pareciera indicar que había decidido volver a la ocupación que tenía antes de conocer a Cristo, como si hubiera arribado a la conclusión de que en realidad no servía para cumplir con la vocación de ser uno de los apóstoles del Señor. Todo su entusiasmo y aparente pasión no pudieron evitar la profunda vergüenza que sintió al negar al Señor. Jesús, sin embargo, no había eliminado a este discípulo. Le preparó un desayuno para que compartan un momento de comunión juntos. En Juan 21, 15 al 18, leemos de un interesante diálogo entre los dos. Jesús le hizo una pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? La palabra que usa para amas es el término griego ágape, que describe un amor que se traduce en sacrificio por el prójimo. La disposición a morir por otro, si fuera necesario, es la expresión más sublime del amor. Pedro, recordando su temerosa negación, no se atrevió a volver a afirmar que estaba dispuesto a morir por Jesús. Respondiendo, entonces, declaró que lo quería. La palabra que emplea es el término griego phileo, el amor que existe entre hermanos. Es un amor que claramente no está a la altura del amor ágape. A Jesús no lo desalentó esta respuesta, al contrario, lo animó a que se dedicara a hacer el trabajo para el cual lo había llamado: pastorea mis ovejas. Una segunda vez, Jesús le volvió a hacer la misma pregunta y Pedro respondió de igual manera. En la tercera ocasión, sin embargo, observamos un interesante cambio. Jesús modifica la pregunta y en lugar de usar la palabra ágape,
emplea la palabra fileo. Es decir, se toma de la respuesta de Pedro y escoge la palabra que él mismo había empleado. Pedro, ¿me quieres con amor de hermano? Entiendo que esta modificación no es simplemente un juego de palabras. La expectativa del Señor para nuestras vidas es que podamos vivir dispuestos a amar con la medida más sublime del amor. Ese amor que está dispuesto a traducirse en un sacrificio concreto por el prójimo. Es con este amor que Él nos ha amado a nosotros, llegando al punto de dar su vida para nuestro rescate. Pedro había descubierto por el camino de la amarga desilusión que no daba con la talla de esa expectativa. No obstante, se animaba a afirmar que estaba dispuesto a asumir el compromiso amoroso de un hermano hacia la persona de Jesús. Observamos en la tercera pregunta que Jesús estuvo dispuesto a tomar a Pedro con la clase de amor que él le ofrecía. No estaba a la altura de las expectativas de Dios, pero se rehusó a desecharlo. Aunque tenemos la impresión de que Pedro se había descartado a sí mismo. Hemos de entender entonces que si no damos con la talla de lo que Dios espera de nosotros, Él estará dispuesto a bajar la vara de sus expectativas. De ninguna manera. Más bien, lo que el Señor le está diciendo a Pedro es que Él está dispuesto a suplir lo que Pedro no puede ofrecer. Es decir, lo que Pedro no puede poner para llegar a la plenitud de la medida de Dios, lo pone Jesús por él. Es por esto que Jesús lo puede animar a que se esfuerce en cumplir la vocación para el cual lo había llamado. El fracaso de Pedro no descarriló el plan de Dios para su vida. Jesús seguía creyendo en él porque su compromiso hacia el discípulo era suplir con su propia vida lo que Pedro no podía poner para convertirse en un discípulo efectivo y útil para el Señor. De esta manera, entonces, descubría una de las más sorprendentes verdades del Evangelio. Aun cuando nosotros hemos dejado de creer en nosotros mismos, el Señor sigue creyendo en nosotros. Nuestros tropiezos y reveses no logran que mengüe el amor de Dios ni su compromiso de completar en nosotros la obra que ha comenzado en Cristo Jesús. Este asombroso descubrimiento es quizás la razón por la que Pedro en los primeros años de la iglesia llegó a ser el osado líder que no pudo ser en el patio del templo. La indiscutida figura en los primeros capítulos del libro de Hechos. Sabía que existía en su vida espacio para fallar, para cometer errores e incluso en ocasiones retroceder frente a las más feroces pruebas. El compromiso del Señor no era solamente acompañarlo siempre, sino también proveer todo lo que Pedro no poseía en sí mismo, para llevar adelante su tarea de cuidar las ovejas que le habían confiado. El apóstol Pablo comparte este mismo maravilloso principio con la iglesia de Corinto. Les cuenta en 1 Corintios 12, 1 al 10, que debió luchar con una espina en la carne, una situación que lo angustió tanto que 3 veces rogó al Señor que se lo quitara. Las 3 veces recibió la misma respuesta de parte de Dios. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, Pablo descubrió que aquello que podía ser en circunstancias normales motivo de profunda angustia, se podía convertir en el medio ideal por el cual Dios suplía su necesidad. La gracia de Dios, aquella maravillosa provisión de lo alto que llega en el momento en que nuestros propios recursos se terminan. Se hacía presente en los momentos en que Pablo más inadecuado se sentía. Por esta razón el apóstol, en un arrebato de locura, se atreve a declarar que se gloriará en debilidades, insultos, privaciones y adversidades, porque entiende que cuando
soy débil, entonces soy fuerte. El secreto de una vida victoriosa en Jesús no radica en nuestras capacidades de mantenernos firmes en nuestra vocación, ni tampoco en la disciplina que podamos ejercer a la hora de esforzarnos por servirle. Más bien, el secreto descansa en nuestra capacidad de volver a rendirnos a sus pies cada vez que fallamos en nuestro cometido de caminar con Él. Cuando reconocemos nuestra propia incapacidad ante Él, avanzamos en la posibilidad de hacernos de los recursos que son nuestros en Cristo Jesús, para triunfar en cada uno de los desafíos que enfrentamos. Jesús, lejos de descartarnos, está atento y dispuesto a socorrernos cada vez que se lo pidamos. Su paso por la tierra lo expuso a las mismas limitaciones y frustraciones que debemos nosotros afrontar cada día. Es por esto que, tal como señala el autor de Hebreos en el 4:14 al 16, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, nos podemos acercar con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La historia de los héroes y las heroínas de la fe a lo largo de la historia del pueblo de Dios no es el relato de personas con asombrosas cualidades que les permitieron llegar a alturas que nosotros, débiles mortales, nunca podremos alcanzar. Más bien es la historia de hombres y mujeres frágiles que descubrieron por el camino que Dios suple nuestros faltantes, de manera que en Él podemos alcanzar conquistas que nunca hubiéramos logrado en nuestras propias fuerzas. El discípulo que vive plenamente la aventura que Jesús le propone no es una figura extraordinaria, sino una persona ordinaria que ha asumido el compromiso de caminar cerca de un hombre extraordinario, Cristo Jesús, para llegar a la plenitud de la medida de Dios. Por ese camino nos conduce el Señor. Por ese camino radica la verdadera esperanza de convertirnos en discípulos plenos de Él.